8 de la mañana con 36 minutos, Sebastián Aguirre y la agenda económica. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenos tal? días. ¿Cómo está Fernando? Carola. Estamos comenzando agenda económica con datos del día. El dólar a 975 pesos esta mañana. El cobre está cayendo en los mercados internacionales, 4 dólares con 25. Y la UF hoy tiene un valor de 38.367 pesos, los tres datos con los que partimos nuestra revisión. Nos vamos de inmediato a las discusiones políticas importantes que se están dando por estos días y en particular la reforma de pensiones que ha tomado nuevo aire por estas horas. Después de tramitaciones largas, negociaciones extensas, del trabajo de una comisión técnica también que está en curso, ha resurgido este tema con más fuerza durante las últimas horas, al punto que el ministro Mario Marcel ayer en un evento público decía: nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo en materia de pensiones. Ha sido optimista está el ministro de Hacienda sobre lo que está ocurriendo en el Congreso. Recordemos que el proyecto está en la Comisión de Trabajo en el Senado, encabezada por el senador Rojo Edwards, y hay un protocolo de acuerdo firmado entre los senadores ad referéndum que establece que de aquí a enero el proyecto debería salir del Senado. ¿En qué condiciones? Eso está por verse, pero debería estar ya aprobado este proyecto después de una tramitación larga, difícil y que podríamos decir ha obligado a buscar acuerdos en aquellos puntos más peliagudos. Habría ya bastante consenso en cerca de 8 materias, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con cambiar el sistema de multifondos a los fondos generacionales y otros aspectos de carácter más técnico. Donde está la gran barrera tiene que ver con la distribución del 6% de la cotización adicional. Una parte de eso, ¿va a ir a solidaridad o no? Esa es la gran pregunta y es el nudo que tiene esta reforma por estos días. ¿Y por qué probablemente estaba tan optimista el ministro Marcel? Bueno, quizás por las palabras del diputado Guillermo Ramírez también de esta semana, que planteó en una entrevista en Radio Agricultura que estaban abiertos a una suerte de reparto a partir de esta reforma, pero muy pequeñita. De los 6 puntos extras, solo 0,5 puntos irían a ese mecanismo. Ayer el diputado, respaldado por sus colegas de bancada, tuvo que salir a aclarar el tema porque esto generó escozor, sobre todo en el mundo republicano. Escuchemos al diputado Guillermo Ramírez, que se refiere a un tema más bien semántico en todo caso. Pongan atención. Lo que yo quise decir es que más allá de la ayuda que podamos establecer o los mecanismos para que haya más equidad previsional, no estamos dispuestos a avanzar en nada que sea verdaderamente reparto. Yo ayer debería haber usado la palabra compensación, mecanismo para la mayor equidad previsional. Usé la palabra reparto y eso fue un error porque nosotros no creemos en el reparto, nos hemos negado siempre al reparto, hemos sido muy claros respecto a esa posición y esa posición no ha cambiado en el presente ni va a cambiar en el futuro. Ya, la palabra reparto aquí saca chispas, ¿no? Impresionante. Y está como vetado el tema. Bueno, pero por eso la distinción que hace el diputado es relevante, porque habla de un sistema de compensación y no es un asunto semántico solamente. El reparto supone destinar el ahorro de los trabajadores que están hoy día activos a financiar pensiones de los pasivos, ¿no? Supone eso. Por lo tanto, cuando habla de una compensación, está hablando de algo distinto y es precisamente ese tema el que se está trabajando en la mesa técnica de pensiones, que está trabajando en una fórmula que busca compensar entre los activos, de los hombres a las mujeres, pero no de las pensiones a futuro, sino de los hombres y mujeres que hoy están en el mercado laboral. Ya, pero igual es una especie de mecanismo solidario. Sí, una de solidaridad, sí. De solidaridad intergénero. Sí. Intergeneracional, además. Intergeneracional, Porque además. Porque no ¿ya? es para las mujeres del futuro, sino que las de hoy. De hoy. Pero está condicionada, y ya les vamos a contar detalles de lo que está haciendo la mesa técnica, pero está condicionada a que las mujeres que se van a ver beneficiadas por esa cotización que le demos los hombres activos, es que las mujeres tienen que estar trabajando, por ejemplo. ¿Ya? O sea, hay un incentivo a que estés formalizado, a que estés cotizando, correcto, etcétera. Y ese punto, que puede parecer muy sutil, hace una diferencia. Ahora, el gallito aquí viene con los republicanos. El Partido Republicano aprovechó esto, se fue al cuello políticamente contra la UDI, calificando todo esto como una traición, digamos, a los principios del sector. Escuchemos al diputado republicano Luis Sánchez. Quien explica se complica, porque al parecer el problema que está teniendo el diputado Ramírez es que ni siquiera en sus propias filas tiene mucho apoyo. Y esto es claro porque hemos sostenido ya desde toda la derecha, desde hace mucho tiempo,
que el 6% tiene que ir completo a las cuentas individuales de todos los trabajadores. Los republicanos aquí hemos sido tremendamente claros. No vamos a dar ni medio punto ni un tercio de punto a esta falsa solidaridad que desde la UDI tratan de quedar bien con todos, que por eso entran con estas negociaciones. Yo lo lamento mucho. Yo esa es la lectura que saco de esto, pero ahí yo creo que es un problema aquí. Nosotros tenemos convicciones y principios muy claros. Convicciones y principios, decía el diputado republicano. El problema es que si cada cual se apega a rajatabla a esos principios, muy legítimos por cierto, nos quedamos sin reforma. Y llevamos 10 años sin reforma. La pregunta y uno perfectamente podría impugnarle a los parlamentarios, todos los que estamos trabajando, los que que tenemos más de 30 años y hemos estado en el mercado laboral, le podemos impugnar al mundo político que nos hemos quedado con 10 años menos de ahorro. Y es un ahorro que no va a volver. O sea, todos nosotros los que hemos estado en el mercado laboral nos perdimos 10 años de ahorro extra para mejorar nuestras pensiones, porque los parlamentarios no se pusieron de acuerdo nunca. ¿Por qué? Por seguir sus principios. La pregunta de fondo, a mi modo de ver, es ¿a quién beneficia el que no haya una reforma previsional? Y que en realidad, independientemente de si es un 0,5, un punto, etcétera, este tipo de cosas que parece un tole-tole raro, etcétera, explicando lo que ya se había explicado, ¿tiene a alguien que beneficia? A la AFP, por lo pronto. Entre otras cosas, si es que no se mueve nada. Si es que no se mueve nada. Si no se mueve nada, claro. El statu quo favorece, sí. Claro. Bueno, pero hay acuerdo y se ha avanzado en acuerdo del tema de las comisiones, es transversal, que hay que modificarla. Hay varios puntos en los que se ha avanzado. Es cierto, pero en el tema particular de estos porcentajes, yo tengo la impresión de que hay de alguna manera grupos y con justa y con total legitimidad en términos de sus convicciones, si tú quieres, pero que no están dispuestos a dar ningún tipo de porcentaje para una situación que lleve la palabra reparto, porque ahora, eso sí que va contra las convicciones. Hoy día en el Mercurio, 3 expertas previsionales que están participando en la mesa técnica representando a Chile Vamos, Cecilia Cifuentes, María José Saldívar y Soledad Ormazábal, publicaron una carta que yo creo que da en el clavo. Es bien interesante. Miren, dice lo siguiente. Aunque es válida la preferencia de que todo el aumento de cotización se destine a aumentar el ahorro individual, o sea que el 6% vaya completo a las cuentas individuales, sabemos que ese resultado es políticamente inviable. En un punto, no va a pasar eso en el Congreso. La preferencia de una distribución de 6-0 de la cotización en la práctica conduce a un 0-0. Claro. Que es el peor de los mundos. O sea, que no haya reforma y que no haya aumento de cotización individual, que es lo que se necesita hace mucho rato. Y claro, porque eso significa quedarse sin reforma, no aumenta los ahorros, hay una población que está envejeciendo cada vez más, la mayor expectativa de vida hace que las pensiones hacia el futuro sean cada vez más bajas. Y hay un efecto también en el crecimiento económico, porque si no aumentamos el ahorro total del país, eso también repercute en términos de desarrollo financiero, de mercado de capitales y económico. Luego la carta pone el foco también en esta compensación que se está evaluando entre hombres y mujeres. Dicen que es una transferencia que puede tener un buen sustento técnico, que no genere incentivos perversos. Y dan en el clavo porque dicen, hoy día ya tenemos este tipo de solidaridad. Ya está en el sistema nacional. Por ejemplo, en el seguro de cesantía. El empleador, hay ejemplos de cosas así. Claro, el empleador aporta 0,8% de la remuneración imponible del trabajador, en el caso de los contratos indefinidos, al fondo de cesantía solidario. Claro. Y ahí nadie critica eso, y funciona bien, y hay una lógica y hay un sustento técnico. La ley de accidentes del trabajo lo ejemplifican también en la carta. O sea, raya para la suma, apostar a que en el próximo gobierno tendrás la mayoría parlamentaria suficiente para despachar esta reforma ideal en términos de lo que plantea el diputado republicano, de esos principios. Bueno, es una quimera al final, porque no va a pasar tampoco. Y si seguimos esperando, quizás cuánto tiempo pase o cuántos gobiernos. En definitiva, concluye la carta, aunque por supuesto no cualquier acuerdo es bueno, sí puede serlo, ceder en algún grado a la postura contraria, pero cuando a cambio de esa concesión se avanza en otros ámbitos de la política pública, que ambas partes coinciden, como son los incentivos a cotizar y a prolongar la vida laboral, dice la carta de estas 3 expertas que están metidas en el medio de la negociación. Así que es una voz súper importante la que han planteado en esta carta. Y tiene que ver esto fundamentalmente con que si hay una compensación de hombres a mujeres, está condicionado a que se postergue la edad de jubilación voluntariamente y a que las mujeres estén efectivamente cotizando. O sea, hay incentivos también por ese lado. Antes de ir a la entrevista sobre este tema, veamos reacciones también desde el oficialismo. Héctor Ulloa, diputado independiente PP, escuchamos ahora. La palabra reparto sigue siendo un tabú para la derecha en materia de pensiones
abrió la posibilidad de una eventual aprobación del reparto, sin embargo siguen presos, y digámoslo como son, siguen presos del Partido Republicano. Mientras ellos sigan rehenes del Partido Republicano, yo creo que difícilmente se va a dar un acuerdo en materia de pensiones. Si todo va a cotización individual, en 30 años más van a subir las pensiones. Si incorporamos seguro social, suben hoy día. De eso se trata la reforma de las pensiones, ahí está trabajado, pero sin lugar a dudas, mientras sigan rehenes gran parte de la derecha del Partido Republicano, esto lamentablemente no va a avanzar. Bien, 8:47, vamos a abordar precisamente los aspectos técnicos de esta reforma y para eso estamos en contacto con la vicepresidenta de la FIAP, es la Federación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Carol Fernández está con nosotros. ¿Cómo está, Carol? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Carol, antes de abordar algunos aspectos bien específicos de la reforma, como el cambio de los multifondos a fondos generacionales, por ejemplo, donde pareciera haber ya más acuerdo, me gustaría preguntarle respecto a la visión general para enlazar con lo que estábamos escuchando recién. ¿Está bien orientada la reforma? ¿Qué es lo que necesita el sistema de pensiones chileno a su juicio y que se aborde efectivamente en esta discusión? Bueno, yo creo que esta reforma partió descontextualizada, en el sentido de que cuando originalmente se planteó, dejó de lado el efecto que ha tenido la PGU sobre las tasas de reemplazo de los actuales pensionados y además se olvidó de que tuvimos 3 retiros extraordinarios de fondos que implicaron la salida de cerca de 50.000 millones de dólares desde las cuentas individuales. Entonces, estos dos efectos juntos lo que hacen es que las personas jóvenes van a tener pensiones inferiores que las pensiones que tienen los trabajadores actuales. Eso por un lado. Y por el otro lado, que ya Chile está haciendo un esfuerzo muy grande en la solidaridad para ayudar a los actuales pensionados. Entonces, cuando la reforma se plantea como una solución para apoyar en gran medida a los actuales pensionados, es cuando yo digo que está descontextualizada, porque en verdad el mayor esfuerzo tiene que estar en ayudar a los futuros pensionados, que son los que van a tener problemas más grandes hacia adelante. De acuerdo, a los futuros pensionados y sobre todo a aquellos que están trabajando, ¿no? O sea, que están formales también y que podrían formar parte de ese grupo de clase media, digamos, que podríamos calificar así. Así es, y piensa que además tenemos un problema de informalidad que está creciendo en el país. Entonces, hoy más o menos 1 de cada 3 trabajadores trabaja en informalidad. Entonces, cuando tú planteas que parte de su ahorro se va a destinar, en el fondo se va a distribuir hacia otra generación, eso significa que estos trabajadores actuales pueden tener un desincentivo a estar formales porque, bueno, ya sabemos que hay una alta preferencia de los trabajadores porque su ahorro se mantenga en su cuenta individual. Carol, bueno, en la reforma se ha abordado un tema bien relevante que tiene que ver con cambiar la manera en la que se invierten nuestros ahorros previsionales. Desde comienzo de siglo que tenemos este modelo de los multifondos, ¿no? Donde cada persona puede mover sus fondos desde el A al E en estos 5 grupos y se pasaría a uno de fondos generacionales. ¿Podrías explicarlo en qué consiste y es una buena medida o no este cambio? Sí, mira, bueno, lo primero que hay que decir es que los fondos generacionales no son una panacea, o sea, no es una pastillita mágica que lo resuelve todo, sino que tiene que ir acompañado de otras medidas para que logren su objetivo, que es mejorar la rentabilidad en el largo plazo. Entonces, básicamente, lo que hoy tenemos es, imagínense que el dinero fueran un montón de pelotitas, ¿cierto? Y nosotros hoy lo que tenemos es esas pelotitas distribuidas en 5 bolsas. Sí. ¿Ya? Y en cada bolsa hay pelotitas de distintos colores. Entonces, unos son activos más riesgosos, otros son activos más conservadores. En el fondo más riesgoso, en el A, tenemos pelotitas rojas, digamos, que son más riesgosas, y unas poquitas pelotitas verdes. Y en el fondo E, que es el más conservador, al revés. Tenemos muchas pelotitas verdes, que son más conservadoras, y poquitas pelotitas rojas. Entonces, el problema que tenemos es que conforme uno va envejeciendo, ¿cierto? En teoría, tiene que irse moviendo hacia distintas canastas. Tiene que irse moviendo hacia los fondos más conservadores. Claro. Pero en Chile, como tenemos la posibilidad de elegir, o sea, yo defiendo la posibilidad de elegir en muchas cosas, pero en esto, lamentablemente, se necesita tener un conocimiento previsional para elegir bien. Entonces, como se tiene esa posibilidad, tenemos situaciones como, por ejemplo, que en el fondo, donde deberían de estar las personas mayores, que son las que están a punto de retirar, tenemos que el 26% de los miembros son jóvenes menores de 35 años.
Entonces, esa gente no tiene que estar ahí, claro. Debería estar en el fondo A. Y estos cambios de un fondo a otro, lo que ha provocado es una pérdida no solo para el afiliado, no solo para el que hace el cambio, sino para todos los afiliados, Ajá. porque implica que las AFPs han tenido que mantener un stock, un montón, en vez de tener esas pelotitas, tienen que tener billetes en el saquito, ¿cierto? Sí. Porque necesitan hacer los traspasos. Y claro. Eso implica que ese dinero no está rentando. Entonces, con el cambio a los multifondos, lo que se hace es que ahora las personas ya no van a poder hacer ese salto, sino que es como que el saquito va tirando las bolitas de uno al otro. Entonces, vamos moviendo las inversiones a través del tiempo Perfecto. Para que vaya reduciendo la cantidad de pelotitas rojas a través del tiempo sin que la persona sea la que se tiene que estar moviendo. Entonces, Carol, muy en simple, perdón. Sí, y hay evidencia además de que esos cambios que hacían las personas, por ejemplo, voluntariamente de un fondo a otro, en algunos casos sugeridos por empresas, ¿fueron perjudiciales para esas personas? ¿Hay evidencia de eso? Sí, hay un estudio que es como emblemático, que es de la Superintendencia de Pensiones, que muestra que el 72% de la gente que hizo estos cambios sistemáticos tuvo pérdidas de rentabilidad que se calculan en más o menos 5,7%. Es decir, que esas personas, si no se hubieran movido de fondos, su rentabilidad habría sido 5,7% más alta. Y esto es gravísimo porque considera que un punto adicional de cotización a lo largo de la vida significa un incremento de pensión que puede ir del 20 al 25%. Entonces, estamos hablando de que estas personas tuvieron un daño previsional muy alto en su pensión final a consecuencia de estos saltos. En ese sentido, entonces, los fondos generacionales permitirían más estabilidad para los usuarios, pero ¿qué pasa en términos de rentabilidad, Carol? Sí, en teoría los fondos generacionales permitirían mayor estabilidad en ese sentido, permitiría que las AFPs se concentren en invertir en el largo plazo, cuyo objetivo sea maximizar las tasas de reemplazo de los futuros pensionados, más que estar ganándole a la competencia en el corto plazo, que es lo que hoy día pasa, por cómo están diseñados los incentivos. Hoy día, recordemos que existe una limitación de garantía mínima, en que si una AFP se desvía del promedio de la industria de 36 meses, tiene que poner plata de su bolsillo al fondo. Entonces, para evitar eso, lo que las AFPs hacen es que todas tratan de copiarse una a la otra y se pegan. Entonces, tienen estrategias de inversión muy similares, muy parecidas, muy parecidas, que evitan ese riesgo de desviarse del promedio, ¿cierto? Entonces, si ahora, en cambio, se puede invertir a largo plazo y el objetivo es la rentabilidad de largo plazo, ese incentivo se puede perder. Pero para eso es súper importante que el diseño de estos fondos generacionales también esté bien hecho, que las AFPs tengan, o el que administre el fondo, tenga la posibilidad de diseñar lo que se llama el glide path, que es como este aterrizaje que van a tener los fondos partiendo de un nivel de riesgo alto hasta llegar a lo que se llama el landing point, que es como el aterrizaje, ¿cierto? Carol, ¿a dónde quiero que termine el fondo? Ahora estamos conversando con Carol Fernández, vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Carol, ahora hay un tema bien relevante en esto, que ha estado en el centro de la discusión de la reforma también, y que tiene que ver con cómo han hecho la pega las AFP en Chile y cuán rentables han sido sus estrategias de inversión. Si uno ve las estadísticas de largo plazo, ha habido una caída bien consistente década tras década en la rentabilidad de estos fondos. Por ejemplo, en la ficha de rentabilidad de la Superintendencia de Pensiones, el fondo C intermedio rentaba 5,48% desde 2002 a 2004, y esa rentabilidad anual histórica desde septiembre de 2002 ahora a 2023 es de un 3,65%. Y si uno ve cortes, digamos, de 10 años, se ve una caída consistente en las rentabilidades. ¿Cómo este cambio a fondos generacionales mejora eso y nos entrega mejores resultados las AFP? Sí, bueno, este cambio que ha habido en las rentabilidades es un fenómeno que no solo se ha dado en Chile, se ha dado en todo el mundo. Recordamos que hasta hace pocos años teníamos bonos que se emitían a tasa UF, o sea, a tasa cero, digamos, e incluso con rentabilidad real negativa. Entonces, es un fenómeno, lo de la caída de los retornos ha sido un fenómeno en todo el mundo, y por eso es súper importante que las AFPs puedan diseñar estrategias en las que
puedan invertir en activos que generen unos retornos más altos, que en este momento como que todo el mundo de inversiones se está moviendo desde lo que se llaman los activos públicos, que son los que se compran en bolsa, ¿cierto?, hacia los activos privados, que son más bien los llamados activos alternativos. Que estos activos alternativos tienen la característica de que son muy líquidos, es decir, yo no puedo comprarlo hoy y mañana irlo a vender, porque son programas de inversión a largo plazo. Claro. Y estos programas tienden a tener retornos más altos. Entonces, por eso yo te decía que los fondos generacionales no son una panacea. Necesitan ir acompañados de una flexibilidad también del régimen de inversiones que permita que las AFPs aumenten su exposición en este tipo de activos, en lugar de estar concentrados en que tengo un máximo de 30% en esto, 20% en esto, 10% en esto. Y en lugar de esos límites por clases de activos, movernos a un límite del riesgo general de la cartera. Entonces, eso le permitiría a las AFPs maximizar su rentabilidad sujeto al cumplimiento de ese máximo de riesgo que pueden asumir, que se lo determina el regulador. Carol, en todo caso, si es que efectivamente la rentabilidad que logran obtener las AFP administrando nuestros fondos ha ido a la baja y es menos rentable, en definitiva, ese trabajo, ese servicio por el cual pagamos todos los cotizantes, ¿no da la razón eso respecto a la necesidad de meter más competencia también al sistema y de generar mecanismos que generen más competencia efectiva para incluir nuevos actores que puedan eventualmente hacer un mejor trabajo rentando nuestros ahorros? Claro, la competencia tiene que ir siempre con los incentivos correctos, ¿cierto? O sea, el incentivo siempre tiene que ser mirar la rentabilidad en el largo plazo. Como te decía yo, o sea, bueno, yo siempre soy muy crítica de que en la cartola que a uno le llega todos los meses aparezca el retorno de los últimos 12 meses, porque esa es una información que a menos de que yo esté a 12 meses de pensionarme, a mí no me da ninguna señal. A mí lo que me interesa saber es una estimación de cuál va a ser mi pensión en 40 años más, o en 30 años más, o en 20 años más cuando yo me jubile. Entonces, yo creo que la inclusión de nuevos actores a la competencia siempre es bienvenida. En el tanto, los incentivos estén puestos en mejorar retornos y no necesariamente solo en bajar comisiones, porque cuando uno se enfoca solo en el costo, tiene el riesgo es que al final los actores digan, bueno, si tengo que bajar costos, reduzco mi equipo de inversiones, invierto solo en estrategias pasivas, me voy a los activos que son más baratos, no invierto en activos alternativos y una serie de medidas que pueden ser contraproducentes y que finalmente terminen en que tengo una AFP barata, pero que renta muy poco. Entonces, eso tampoco es lo que queremos. Como te decía, el impulso tiene que ir siempre en mirar el largo plazo y en mejorar ese retorno de largo plazo. Bien, Carol Fernández, vicepresidenta de FIAP, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Carol. Muchas gracias. Muchas Buenos gracias días. a ustedes. Buenos días. Bien, y nos vamos a ir a otro tema, 9 de la mañana, para hablar de las reacciones que hubo ayer al caso de Dominga, este proyecto minero que se busca desarrollar en la cuarta región, en la comuna de La Higuera, proyecto de hierro y cobre, fundamentalmente minero portuario, que revivió esta semana de la mano del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que falló a favor de Andes Iron, la empresa dueña de esta iniciativa, para entonces ponerlo nuevamente en marcha. Al fallar a favor de Dominga, lo que hace principalmente es situarlo nuevamente en la instancia del Comité de Ministros. Será esa instancia la que tendrá que resolver qué es lo que ocurre con este proyecto, si es que tiene luz verde para su desarrollo o no. Y esto deja al gobierno en una situación política bien compleja. El presidente Gabriel Boric en campaña se mostró abiertamente en contra del proyecto, con esta famosa frase de no a Dominga. La ministra Maysa Rojas fue cuestionada también en el fallo del Tribunal Ambiental por no abstenerse en la votación del Consejo de Ministros y eso va configurando un escenario entonces bien complejo al gobierno, que tiene que tomar decisiones. Fundamentalmente el Tribunal del Fallo lo que establece es que en 15 días debería reunirse nuevamente el Comité de Ministros, zanjar este tema, pero además la forma en la que está redactada la resolución de alguna manera orienta cuál es la respuesta que debe dar ese Comité de Ministros. Dado que los antecedentes técnicos están ya revisados y tienen visto bueno de las instancias previas, el tribunal dice que debería de alguna forma aprobarse el proyecto en el Comité de Ministros.
y por eso decíamos que es una situación que políticamente es muy, muy compleja. Quedan caminos por delante en todo caso, y es probable que esto llegue a la Corte Suprema. Si es que organizaciones ambientales, como ya han adelantado, plantean algún recurso ante la Corte, entonces el asunto se congela nuevamente por un tiempo indefinido. Y ese escenario lo tienen claro en el gobierno también. Escuchemos a la ministra Maysa Rojas, quien entregaba su visión sobre los pasos que vienen a continuación. Lo primero que tenemos que decir es que como Ejecutivo somos obviamente respetuosos de las decisiones de otro poder del Estado, pero también tenemos que considerar que aquí todavía se puede pronunciar la Corte Suprema, ¿okay? Y por lo tanto yo no me puedo referir al fondo porque todavía está el proceso abierto. Lo dijimos en su momento, fue una decisión técnica que nosotros tomamos y bueno, estamos también analizando el fallo todavía porque son más de 260 páginas. ¿En la nueva votación estarán los mismos ministros o se van a inhabilitar algunos? Todo eso tenemos que analizarlo todavía, como dijo, estamos haciendo ese análisis. Bueno, ahí estaba entonces la ministra de Medio Ambiente, están haciendo el análisis, leyendo esta resolución bien extensa del Tribunal Medioambiental, pero de todas maneras es bien paradójico lo que ha ocurrido, porque quizás por las declaraciones de la ministra Maysa Rojas o por el mismo condicionamiento que dio el presidente Gabriel Boric en su momento con esta idea de no a Dominga, como que revive el proyecto, ¿no? O sea, esas declaraciones en la práctica son las que, entre otros argumentos, toma el Tribunal Ambiental para decir, bueno, lo que ha resuelto el Comité de Ministros en enero del año pasado no va y hay que someterlo nuevamente a votación. Y si vota el Comité de Ministros, el gobierno queda en una encrucijada. Se rechaza nuevamente el proyecto para seguir apegado a esas definiciones políticas que se hicieron, lo que sería una mala señal desde el punto de vista empresarial, o se aprueba para apegarse estrictamente a lo que dice el tribunal, pero con eso evidentemente que hay un golpe duro desde el punto de vista de la base electoral que tiene el gobierno también. Entonces queda en una situación muy compleja. Es probable que si se va a la Corte Suprema, en todo caso, la definición sobre el proyecto pueda quedar para el gobierno siguiente, por los plazos y los tiempos que se tomaría el máximo tribunal. Ayer hubo reacciones también desde la misma empresa Andes Iron, donde están pidiendo fundamentalmente certeza para llevar adelante este proyecto y sacarlo de la arena política fundamentalmente. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, a quien escuchamos ahora. Es un fallo contundente, categórico y unánime. Por tercera vez la justicia ambiental señala que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente. Esperamos que este fallo termine con este espiral infinito de judicializaciones y de procesos administrativos. Creemos que es importante para el desarrollo del país dar una señal clara a los inversionistas, a las comunidades. Dominga es un proyecto que se ha diseñado con los más altos estándares ambientales, es un proyecto que va a traer progreso y desarrollo para la región de Coquimbo. Acatar este fallo es consistente con el objetivo del gobierno de impulsar una política de crecimiento económico. Ahí estaba entonces la declaración desde la empresa que busca zanjar definitivamente este tema. Mientras tanto, organizaciones medioambientales que se oponen rotundamente a esta iniciativa han advertido ya que van a ir a la Corte Suprema definitivamente y que van a continuar adelante con esas acciones para impedir que se desarrolle este proyecto allá en la comuna de La Higuera. Escuchemos a FIMA, una de las organizaciones que se ha opuesto precisamente al proyecto Dominga. Bueno, es lamentable el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta y sobre todo por el hecho de que está sobrepasando sus funciones cuando pretende limitar así la decisión del Comité de Ministros, que es la instancia llamada precisamente a decidir para aprobar o rechazar proyectos de esta índole. Lo que viene ahora es que nosotros vamos a presentar un recurso de casación. Esto tiene que ser conocido por la Corte Suprema en los próximos meses. Y en el intertanto vamos a saber si es que se suspende o no se suspende el plazo que se le dio al Comité de Ministros para resolver de nuevo este proyecto. En caso de que se suspenda, entonces tendremos que terminar el proceso de casación antes de saber una nueva resolución del Comité de Ministros, y en caso de que no se suspenda, el Comité de Ministros tendrá estos 15 días que le dio el tribunal para resolver nuevamente respecto del proyecto. Como ven, quedan muchos pasos por delante. Esta historia pareciera que está recién comenzando un nuevo capítulo para el proyecto Dominga. Impresionante. Muy bien. Eterna la discusión. 11 años. 9,6. Muchísimas gracias. Termina la agenda económica. Que estés bien, Sebastián. Pausa y seguimos con más.